Notemos para comenzar el vídeo que es absolutamente injusto comparar la cantidad de títulos de un tenista con otros sin tener en cuenta la duración de las carreras de cada uno. El sueco solamente estuvo activo por 9 años, desde 1973 hasta 1981, a diferencia del Big 3 de estos tiempos. Federer comenzó su carrera profesional en 1998. Nadal en el 2001 y Djokovic en el 2003 y aún se mantienen en la actividad, sobrepasando con creces en cada caso los 9 años de carrera. Vemos cómo es análogo a comparar la cantidad de goles realizados por futbolistas, sin tener en cuenta la cantidad de partidos y temporadas disputadas de cada uno. Con esto quiero decir que lo más sensato es comparar el porcentaje de victorias en las diferentes categorías de torneos y superficies. Notemos que en esos tiempos la diferencia de velocidades entre la arcilla de Roland Garros y el pasto de Wimbledon era muchísimo más grande en comparación a estos tiempos, en los que la arcilla es más rápida que en ese entonces y el pasto producto de la ralentización general de las canchas que tuvo su apogeo a principios del año 2000 y del cambio de semilla del césped se ha vuelto tremendamente más lento, favoreciendo la adaptabilidad para los tenistas que pueden tener éxito con juego de fondo, algo que anteriormente no se veía. Por lo tanto, los dobletes que cosechó el sueco en su era tienen un valor bastante más elevado debido al mérito de haberlo hecho bajo condiciones más extremas. Ganó un total de 66 torneos del circuito ATP durante su carrera, incluyendo 11 de Grand Slam, 3 Masters de finales de temporada, 15 torneos Grand Prix Super Series, los actuales Masters 1000, 17 torneos Grand Prix Regular Series, los actuales Masters 500, y 18 medianos, los actuales Masters 250, así como numerosos torneos del entonces existente circuito WCT, propiedad del millonario del petróleo tejano Lamar Hunt. Hasta 1978, el WCT y el Grand Prix eran dos circuitos paralelos, quedando integrados, a efectos de puntos, a partir de ese año bajo el nombre de Grand Prix, si bien los torneos WCT seguían llevando esa denominación. En 1989 el Grand Prix se pasó a llamar ATP Tour, nombre que mantiene hasta el presente. Llegó a 24 finales ATP más y venció, además, en otros 33 torneos individuales más fuera del circuito ATP usuales en la época. Es el séptimo jugador con más títulos de carrera, aunque si comparamos la trayectoria de todos los tenistas en la historia hasta los 25 años vemos que el sueco lidera el ranking. Es el quinto jugador en la historia con más títulos de Grand Slam, solamente superado por Sampras, Djokovic, Nadal y Federer, siendo el que registra el mejor porcentaje de victorias en la historia en este tipo de torneos con un 89,2%. Notemos que, en el Abierto de Australia, participó tan solo una vez, en 1973, con tan solo 17 años, no volviendo a jugarlo más, como hacían las grandes estrellas de la época, que no lo jugaron de forma regular hasta que en 1983 pasó a jugarse en enero y con ello comenzaron a incluirlo en su calendario al pasar de ser el último torneo de Grand Slam a ser el primero y permitir tener unos días en Navidad antes de emprender el complicado viaje a Australia. La hierba de Australia, más lenta, se adaptaba mucho mejor a su juego y a buen seguro habría tenido grandes resultados allí de haber jugado. El ejemplo de Vilas, uno de los pocos tops que ganó 2 títulos en la hierba australiana con un estilo de juego muy similar. De hecho, su primer título profesional fue precisamente en la hierba de Auckland a principios de 1974. Notemos que ganó el título de Roland Garros en 6 de las 8 veces que participó, 4 de ellas consecutivas, registrando solamente 2 derrotas, menos que las 3 que tiene Nadal por el momento, en una época sideralmente más competitiva que la actual en tierra batida, en la que había muchos más especialistas y jugadores top en esa superficie. Tiene el récord de haber ganado el torneo con menor cantidad de juegos perdidos con 32 en Roland Garros 1978, mientras que Nadal, lo hizo en 35 en Roland Garros 2017. En arcilla registra el segundo mejor porcentaje de victorias de la historia con un 86,1%,
solamente detrás del español Nadal, y es el cuarto con más títulos en la superficie, en muchos menos años que los 3 que lo anteceden. Por lo tanto, afirmar que Nadal es el GOAT de la arcilla es absolutamente falso. Es el tenista con mejor porcentaje de victorias en la historia de Wimbledon junto con Roger Federer, con un 93%. Fue capaz de ganar el torneo 5 veces consecutivas. Lidera el porcentaje de victorias contra jugadores dentro de los 10 primeros del mundo, con un 71,3%, registrando un cara a cara favorable con todos los tenistas de su época como Connors, McEnroe, Vilas, Nastase, Gerulaitis, Asse, Tanner, Len. Es el de tercer mejor porcentaje de victorias en canchas exteriores con un 83,3% y el quinto en canchas cubiertas con un 80,6%, lo que refleja con creces que era un jugador muy completo en todas las superficies y condiciones. Fue la primera superestrella de este deporte, lo que, a la postre, le costó el haber tenido una carrera más longeva y sin el abrupto final que tuvo. El Abierto de Estados Unidos fue la gran espina del sueco, estuvo muy cerca en 4 oportunidades, 2 finales perdidas ante Connors y 2 ante McEnroe, no concretando la victoria final en ninguna de ellas a pesar de que en 1980 disputó una apretada y espectacular final a 5 sets. Una de las causas por las que nunca llegó a ganarlo fueron las luces de neón que lo molestaban mucho y nunca llegó a superar ese hándicap en las sesiones nocturnas. Fue el eslabón que le falló 3 años consecutivos, de 1978 a 1980 en su intento de completar el Grand Slam. Fue el jugador más joven en debutar en Copa Davis y el campeón más joven de Roland Garros, superado en juventud luego por tan solo unos días por Mats Wilander en 1982 y por Michael Chang en 1989, y de Wimbledon, superado en ese aspecto en 1985 por Boris Becker. Ganó una cifra récord de 45 partidos de Copa Davis con el equipo de Suecia, obteniendo el título en 1975, liderando hacia el triunfo a su equipo con 19 años para ser el primer país diferente a Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña o Francia en ganarla desde sus inicios a principios de 1900, había debutado en Copa Davis en 1972, con tan solo 15 años de edad. Aún hoy día es poseedor de numerosos récords vigentes cosechados en su corta y meteórica carrera, en la que exhibió una dominancia abrumadora en una de las épocas con rivales de más calidad e importancia histórica, Connors, McEnroe, Vilas, Nastase, Gerulaitis, Asse, Tanner, Len, y que cambió el tenis, convirtiéndose a partir de entonces en un deporte de masas y llevándolo a unas cotas de popularidad nunca conocidas con anterioridad. También fue un icono de estilo con su ropa, calzado y raquetas que se convirtieron en míticas, aún reverenciadas hoy día, su larga melena rubia con la cinta en el pelo y su actitud imperturbable, calmada, tranquila, concentrada y disciplinada. Fue el principal responsable de la entrada masiva, hasta entonces era un deporte en el que no lo había, de patrocinadores y publicidad al tenis al convertirse en una imagen publicitaria que trascendía el propio deporte ya que el tenis, con su presencia y la de otras personalidades rutilantes como las de Connors, McEnroe o Vilas cobró un interés mediático que hasta ese momento no había tenido. Borg ocupó el puesto número 1 del ranking ATP en 6 periodos diferentes entre 1977 y 1981, totalizando 109 semanas. Se ubicó primero en clasificación final de 1979 y 1980, segundo en 1976, 1978 y 1981, y tercero en 1974. 1975 y 1977. Fue nombrado tenista del año por la ATP en 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980, y fue número 1 anual de World Tennis en 1978, 1979 y 1980.
Destaca entre sus numerosos logros el haber conquistado en el mismo año los torneos de Roland Garros y Wimbledon, el así denominado Channel Slam, haciendo referencia al Canal de la Mancha, considerado como el doblete más difícil de realizar en el tenis, durante 3 años consecutivos, 1978, 1979 y 1980, un récord hasta la fecha sin superar. Más valor aún a este importante logro da el hecho de que la dificultad en cambiar de superficie en esa época era mayor que hoy en día, la tierra batida era mucho más lenta y la hierba muchísimo más rápida, con bote más bajo y deslizante, y el tiempo entre ambos torneos era de tan solo 2 semanas, sin casi tiempo para adaptarse a condiciones tan radicalmente diferentes. Para darle más valor todavía al dato anterior, ganó tanto Wimbledon y Roland Garros sin perder un solo set, 1976 el primero, 1978 y 1980 el segundo, lo que lo convierten en el único que ha ganado en ambos torneos con superficies tan dispares sin ceder un solo parcial a partidos del mejor de 5 sets. Debido a su cansancio psicológico, burnout, que se tradujo en una total falta de motivación, por los intensos años pasados desde su juventud en el Tour, por su exigente estilo de juego, la presión de la victoria y sobre todo por su extrema exposición y presión mediática, así como por las 2 grandes finales perdidas en 1981, y a los problemas surgidos con la ITF y la ATP con quienes no coincidía en la cantidad mínima de torneos a jugar en el año al querer reducir su número de torneos para 1982, le exigían jugar un mínimo de 10 torneos para poder entrar directo en el cuadro final, incluso de los Grand Slam, a pesar de ser quien era y en esos momentos aún estar en el número 4 del ranking ATP. Borg sorprendió y conmocionó al mundo del tenis al anunciar en ese momento su retirada definitiva del tenis con tan solo 26 años para esa misma temporada, 1982, cuando todavía se encontraba en perfecta forma y su nivel estaba en lo más alto. De hecho jugó numerosas competiciones no ATP en las que derrotó a todos los mejores del momento, incluyendo a Connors, Len, McEnroe, Vilas o Gerulaitis durante ese año y el siguiente. Aunque su retirada se materializó en 1982, en realidad fue en 1981, con 25 años, tras el torneo en Ginebra, cuando dejó de formar parte de forma continua del ATP Tour. En un anterior ranking que he elaborado respecto a los 15 jugadores más destacados desde la era abierta, el sueco resultó en el 7º lugar. Sin embargo, si comparamos la carrera de todos hasta los 25 años, da para decir con total seguridad que es el mejor tenista de la historia. Ha marcado su época, ayudando a que el tenis se volviera un deporte más masivo, la primera estrella. Su legado quedará por siempre en la memoria del tenis, un grande absolutamente infravalorado. Si hubiera seguido jugando con total seguridad hubiera conseguido muchos más récords a tal punto de que muy probablemente sería el mejor de todos los tiempos sin discusión alguna. Lamentablemente los medios de hoy en día y periodistas suelen omitir e investigar eras anteriores y solamente se centran en enaltecer y sobrevalorar de cualquier forma la era actual, algo que es totalmente lamentable y penoso y que deja a la vista sus tremendas limitaciones y desconocimiento. Invito a dejar sus comentarios fundamentados con lógica, sentido y respeto. Dejaré las fuentes de información en la descripción, como es costumbre. Para finalizar se pide que dejes tu me gusta para difundir este video a la mayor cantidad de personas, si puedes compartirlo en redes sociales se agradecerá y se invita a suscribirse para más videos.